Muy buenos días, tardes y noches con todas, todos y todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Espacio Verde, el podcast del equipo de Derecho Ambiental de la Universidad Católica del Perú. Soy Darín Caserna, parte de la comisión de podcast. Hoy tenemos un tema urgente, ambicioso y muy relevante para el presente y el futuro de nuestro país: la economía circular. ¿Es solo una moda, una promesa en papel o realmente estamos frente a un cambio estructural? Empezamos entonces. Para responder estas preguntas, nos acompaña hoy el estimado Marco Antonio Espinosa Miranda, quien es abogado ambiental senior, con más de 20 años de trayectoria en gabinete y en campo en operaciones extractivas. También ha formado parte, ha sido ex coordinador general de Ledera, por lo cual estamos en confianza, y actualmente forma parte del consejo consultivo de nuestro equipo. Asimismo, está especializado en Derecho Administrativo y cuenta con una sólida trayectoria en la gestión integral de procedimientos de administraciones sancionadores. Brinda soporte legal en el SENACE y ha laborado por más de 5 años en el Ministerio de Energía y Minas. Estimado Marco, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Darinka, muchas gracias a los miembros de Ledera. Doblemente honrado, primero, porque es mi casa de estudios, no soy egresado de la Católica, de la Facultad de Derecho, y también por haber sido coordinador general del Ledera hace pocos años, no, en realidad son varios años, y bueno, yo encantado de colaborar con el Ledera y con los estudiantes. Mucho gusto, Marco. Empezamos con las preguntas. Doctor Marco, ¿cómo definiría usted la economía circular más allá del concepto académico? ¿Y cómo éste se diferencia de reciclaje o reutilización tradicional? Muchas gracias, Darinka. Bueno, para acercarnos, para abordar la definición o el concepto de economía circular, tendría que decir lo siguiente, ¿no? La primera idea es que estudiosos han identificado hasta 114 definiciones de economía circular. Mi fuente es el Decreto Supremo 003/2025 Minan, que aprueba la hoja de ruta nacional de economía circular al 2030, publicado el 25 de febrero del 2025. Entonces, como había tantas definiciones, se vio en la necesidad de decir, vamos a uniformizar, ¿no? A estandarizar la definición. Entonces se creó el ISO 59004 del 2024, que regula la economía circular, el vocabulario, principios y orientación para la implementación. Pero, ¿en qué consiste esta definición? Voy a leer textualmente la definición de la ISO. Dice así: sistema económico que utiliza un enfoque sistémico para mantener un flujo circular de recursos, recuperando, reteniendo, aumentando su valor, mientras contribuye a la mejora de los medios de vida y el desarrollo sostenible. Esto en sencillo es lo siguiente. Voy a valerme de una anécdota de hace 25 años, 25, 23 años, cuando era coordinador general en el Hedera, ¿no? Y estábamos haciendo un evento sobre qué debemos elegir entre las actividades extractivas o la conservación. Entonces, a mí se me vino a la cabeza, estábamos enfocados en la legislación de residuos sólidos de esa época. Yo dije, en la sociedad ideal ya no debería haber basura, debería predominar la eficiencia y todo residuo o toda basura, ¿no? Basura en coloquial, debería reinsertarse en otro proceso productivo. Entonces, para decirlo en sencillo, la idea clave de la economía circular es desaparecer por completo los residuos e incorporarlos en el mismo sistema productivo o en otro sistema productivo, otro circuito económico. Es decir, se busca que la operación sea eficiente al máximo. Entonces, la economía circular quiere desaparecer por completo los residuos. Esa es la idea, que todo se incorpore y recircule. Perfecto, doctor Espinosa. Y ahora, ¿por qué se habla tanto de este modelo en los últimos años? ¿Y qué lo vuelve tan urgente en nuestro país? Bueno, hay una realidad ya de hace muchos años. La urgencia es que no se genere más residuos, porque estos no son adecuadamente dispuestos. ¿Qué significa dispuestos? Significa que debo yo insertarlos en un recipiente donde no causen un efecto perjudicial al medio ambiente. Entonces, el tema es que la cantidad de residuos a nivel mundial se ha vuelto inmanejable, porque hasta se han encontrado microplásticos
en cuerpos de animales de toda clase, especialmente en los animales acuáticos, que nos sirven de alimentos. Y también, y esto es muy grave, se han encontrado microplásticos hasta en el cerebro humano. Entonces, ha llegado un momento en el que si no tomamos acción, esto ya se va a venir como una avalancha, ¿no? Y nos va a llevar. Este fenómeno va de la mano con el tema de la sobrepoblación, el crecimiento demográfico, que todavía va a incrementarse en los próximos años. Entonces, mientras más gente haya, más residuos habrá. Entonces, tiene que tomarse acción urgente, ¿no? Y yo diría que la urgencia no es a nivel Perú nomás, es a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, estaba yo trabajando con un cliente viendo sobre el tema de los residuos sólidos y, por ejemplo, el tema de los plásticos, ¿no? El tema de los plásticos se está trabajando, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú se ha incorporado a un proceso para elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación de plásticos, ¿no? Incluido el medio ambiente marino. Hubo una reunión hace poco en Ottawa, Canadá, del 21 al 30 de abril del 2024, para que se junten las partes y en conjunto elaborar este instrumento internacional, ¿no? Y va a haber una próxima reunión en Nairobi. Eso es lo que yo te podría decir, ¿no? En cuanto al tema internacional. Y en cuanto al tema nacional, hay una plataforma nacional de acción para los plásticos. Entonces, también a nivel nacional se está dando mucho énfasis al tema de los plásticos. Y justamente a nivel nacional en nuestro país, tengo entendido que hace unos meses se aprobó el decreto supremo por parte del Ministerio del Ambiente, la hoja de ruta de economía circular. ¿Qué nos podría decir al respecto? Pero la hoja de ruta de economía circular es un texto muy abundante, como objetivos, estrategias y metas, pero yo diría que adolece de una debilidad ya que es clave, ¿no? Para su éxito, que es que no establece incentivos concretos, ya sea tributarios o económicos, a las empresas para que puedan incorporarse en la transición, ¿no? De su sistema productivo a la economía circular, ¿no? Entonces, esto me parece una falla muy grave porque solamente se prevé distintivos. Y yo he visto hace poco también, después de esta hoja de ruta de economía circular, se han aprobado también una hoja de ruta hace poco del Produce, tomando en cuenta la hoja de ruta nacional y también que se prevé para la industria, distintivos, ¿no? Reconocimientos. Pero esto no es un estímulo suficiente para que las empresas puedan adecuarse y adecuar su sistema productivo a la economía circular. Yo pienso que ahí se debería trabajar. Eso sería el núcleo del tema para un cumplimiento efectivo de la hoja de ruta. Si no, va a quedar solamente en un texto simbólico. Entonces podríamos decir que es un documento que aún está más en una etapa declarativa más que en la práctica. Y como nos menciona, ¿no? Falta ese plus, ese elemento adicional, el cual serían los incentivos para que tanto las pequeñas empresas, las medianas empresas busquen formar parte de esta hoja de ruta. Entonces, conforme a lo que nos va diciendo, ¿cuál es el papel del Ministerio del Ambiente, del INEI o de otras entidades en la implementación y supervisión de esta hoja de ruta, ¿no? Que busca que se cumpla, que se ejecute? El MINAN es el ente rector, ¿no? En temas de economía circular. Es el que da los lineamientos a nivel nacional. Deben ser adoptados y deben ser implementados por las autoridades sectoriales, quiere decir los sectores. Por ejemplo, el sector de energía y minas, el sector produce, ¿no? El sector vivienda y construcción, entre otros. Yo diría que hay una pregunta clave, ¿no? ¿Ha habido otros, antes de la hoja de ruta nacional, ya existían hojas de ruta de diversos sectores? Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con estas hojas de ruta que ya se aprobaron? ¿Son válidos? ¿No son válidos? ¿Deben adecuarse a los lineamientos de la hoja de ruta a nivel nacional? Una pregunta que surge también es, ¿qué pautas va a dar el MINAN para que se adecúen estas, o va a dar algún tipo de procedimiento o algún mecanismo para que estas hojas de ruta aprobadas antes de la hoja de ruta nacional se adecúen y de qué forma? He estado investigando sobre esta hoja de ruta y tengo entendido que no es reciente, ¿no? Como usted nos mencionaba,
Se ha iniciado en 2016 y se amplió en el 2018 para abarcar dimensiones ambientales, económicas, sociales, pero aún seguimos en lo mismo, ¿no? Si bien ya se ha aprobado esta hoja de ruta y el MINAMA es el responsable del monitoreo y la evaluación de cumplimiento de indicadores y acciones estratégicas, faltaría la ejecución, ¿no? La supervisión de que esta hoja de ruta se aplique ya en el plano nacional. Y respecto a eso, para involucrar ya al sector tanto privado como empresarial, ¿qué oportunidades abre esta hoja de ruta o no para las empresas peruanas, especialmente para las pymes, como ya nos mencioné anteriormente? No he visto ningún incentivo concreto para la empresa y en especial para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? No he visto un incentivo económico, ¿no? Que sea tangible para que las empresas se adecúen y adopten la economía circular, ¿no? Eso es lo que yo no he visto. Eso debería ser clave. Hace mucho tiempo había un área de incentivos económicos para mejorar y cuidar el ambiente en el Minan, que estaba haciendo un proyecto de incentivos, pero todavía no se publica este proyecto, ¿no? Ni siquiera para comentarios de la ciudadanía. Entonces, es básico, yo creo que es un pilar central para el cumplimiento de las obligaciones ambientales, que las obligaciones que se le exijan a la empresa sean, digamos, razonables y que el empresario, el microempresario, sienta en el bolsillo el beneficio de adecuarse a la economía circular, ¿no? Porque si no, no lo va a hacer, ¿no? Y en cuanto a la ciudadanía y a la educación, ¿qué rol le corresponde al ciudadano común, de a pie, en este nuevo modelo económico, ¿no? O sea, para transicionar de una economía lineal a una economía circular. Hay una cosa que he dicho, pero también es válida, ¿no? Hay dos formas de que a mí la economía circular me beneficie. La primera forma es en mi mismo proceso productivo, porque si yo le doy valor a mi residuo, voy a generar ganancias económicas adicionales a mi proceso productivo mismo. Por ejemplo, si yo tengo una planta de procesamiento de jugo de frutas, entonces yo necesito las botellas para poner el líquido, ¿no? Y necesito los stickers para poner la marca de mi gaseosa, la chapita. Pero una vez que yo haya procesado todo esto, tengo residuos. Después del proceso productivo para terminar el producto final, si yo doy valor a esos residuos y los incorporo en mi proceso productivo o en otro, estoy generando ganancias para mi empresa que son diferenciados de mi objeto principal del negocio, ¿no? Entonces, no solo la empresa gana con incentivos tributarios, con promoción de incentivos económicos, ¿no? O sea, eso es ideal, eso estaría muy bien, ¿no? Y es clave. Pero también yo creo que incorporando, mejorando la gestión ambiental de la empresa, adecuándola a la economía circular, ya se generan ganancias de por sí, porque la operación se hace más eficiente y se puede generar una valorización del residuo, se puede incorporar ese residuo en otro circuito económico. Uno, tienes menos impacto en el ambiente, o sea, tienes una ganancia para el medio ambiente y para la sociedad, y también porque ya ese residuo pues no se desecha, entonces ya se incorpora en otro circuito productivo, y también tienes una ganancia porque te pagan por ese residuo, ¿no? O sea, ya no es un desperdicio, ya no es considerado un desecho, sino es considerado, es un residuo, pero que se incorpora, que se revaloriza y que se incorpora en otro circuito productivo y te pagan por eso. También me parece interesante. Además que este residuo ya no sería residuo en sí mismo, sino sería utilizado nuevamente en otro proceso de producción. Y ahí entra en colación la sostenibilidad, ¿no? Ya que ya no es una tendencia, sino ya es una preocupación hoy en día para tanto para nuestra generación como para nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera. Darinka, yo estaría totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Porque si nosotros vamos a médula del residuo, a la definición del residuo, ¿qué significa? Residuo significa lo que queda después de un proceso productivo, después de una fabricación o la realización de un bien o servicio, la prestación de un bien y servicio. Entonces, la idea anterior al tema de la revalorización, de la economía circular, era que el residuo había que desecharlo, ¿no? Porque ya no te servía. Entonces, el residuo va vinculado a ser inservible. Pero como tú dices, ya si los restos materiales de un proceso productivo se incorporan en otro circuito, en otro proceso productivo, o se revaloriza, ya tendría un valor, ¿no? Y ya no sería un residuo mismo, sino sería insumo o materia prima de otro proceso productivo.
Alejándonos ya del ámbito de un ciudadano de a pie y enfocándonos en círculos escolares, en educación, tanto inicial como primaria y secundaria también, o incluso universitaria, ¿cómo se busca integrar la economía circular a los currículos escolares, universitarios? El sector de educación es un sector también. Entonces, yo pensaría que también le aplica, no solo también en la administración pública, o sea, en las sedes, instalaciones del sector de educación, sino también en la currícula educativa. Yo creo que mucho tiene que ver que se incorporen estas nociones desde niños, ¿no? Eso es muy valioso, porque ya el niño crece con ese chip, el programa de que uno, cuidar el medio ambiente a través de la disminución y revalorización de residuos, ¿no? Porque son dos temas, ¿no? Uno es disminución del residuo, porque ese residuo ya no lo vas a botar o disponer, sino ese residuo lo vas a incorporar en otro proceso productivo o te van a pagar por él. Adecuándonos ya a una comparación internacional y una visión a futuro, ¿cómo se posiciona Perú, nuestro país, frente a otros países latinoamericanos y frente, por ejemplo, a países ya no tercermundistas como Europa? Mira, o sea, yo pienso que tampoco hemos demorado mucho en adecuarnos, ¿ah? Porque estas últimas gestiones le han puesto mucha energía y mucha motivación al tema ambiental, ¿no? Yo que reviso el diario del Peruano todos los días, veo que hay una afluencia, una emisión muy frecuente y numerosa de normas ambientales, ¿no? Entonces, o sea, yo pienso que va a llegar un momento que alcancemos ese supuesto atraso que tenemos, ¿no? Con otros países desarrollados, ¿no? Acá el tema de la economía circular es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas que se vienen incorporando al tema de la economía circular son empresas grandes, ¿no? Pero ¿qué sucede con todo el grueso del empresariado peruano, que está constituido por las pymes, ¿no? Que ahora tienen otra denominación, ha salido una norma hace poco, creo que el día de hoy o ayer, sobre las MIPES. Entonces, el gran grueso de las empresas peruanas son pequeñas, medianas o micro. Entonces, ahí debe ser nuestro foco, nuestro destinatario principal de la economía circular. Porque, ok, ¿de qué me vale o sea, está bien, ¿no? Que se adecúen las grandes, ¿no? Pero las grandes ya tienen pues una infraestructura, tienen una organización más ordenada, programada, ¿no? En cambio, una pequeña empresa todavía tiene cierta precariedad en su organización. Entonces, lo que nos importa es ese grueso de empresas, que son la mayoría de empresas que son las MIPES, ¿no? Las pequeñas, las micro, que ellas se incorporen. ¿Y cómo hacemos que ellas se incorporen? Ellas no van a querer solamente un distintivo, ellas van a querer un incentivo claro y tangible, ¿no? Que le proporcione ganancias, ¿no? A modo ya de concluir, ¿qué mensaje le daría a quienes aún ven la economía circular como una moda, como una utopía, como lo que nunca se podría lograr? Yo creo que el mensaje es implementar una mejora o una incorporación, una transición de mi sistema de producción a una economía circular. En principio tiene un costo, ¿no? Pero a la larga yo creo que es un beneficio para la empresa que va a reflejarse en mis ingresos y en las mejoras también en los trabajadores y también en el medio ambiente, ¿no? Porque, como te decía, una parte de la economía circular es ya no generar tanto de residuos para disponerlos. O sea, ¿dónde acaban dispuestos esos residuos? La mayoría de veces en lugares que no son destinados para ello. Entonces yo le diría, apuesten por la economía circular, les va a tomar un esfuerzo al principio, pero a la larga le va a generar una mejora, un orden en su proceso productivo y una ganancia y una buena relación tanto como con las comunidades aledañas, como también una mejora en el ambiente que lo circunda. Gracias, doctor Espinosa, por acompañarnos en este episodio. Sus respuestas han sido sumamente enriquecedoras para comprender el verdadero alcance y la hoja de ruta nacional hacia una economía circular. Nos llevamos ideas claras, pero también grandes desafíos que invitan a la acción desde el Estado, las empresas y también desde un ciudadano de pie. Recuerden que pueden leer más sobre la hoja de ruta en la web del MINAM. Hasta la próxima y que lo circular no sea una opción, sino el cambio y el camino. Muchas gracias por la entrevista, Darinka, y a todos los miembros que lidera. Y bueno, yo espero que este video tenga la máxima difusión. Voy a compartir también mis canales y mis redes para que puedan
hacerme preguntas y hacer sinergias. Muchas gracias, muy agradecido. Y bueno, todo lo mejor para el Hedera, para ustedes y para el Perú. Y también a nuestra audiencia, gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio haya sido y haya servido para reflexión críticamente sobre el futuro económico y ambiental de nuestro país y sobre cómo el derecho puede ser una herramienta poderosa para transformar nuestra realidad. Desde DERA seguimos apostando por espacios que unen lo jurídico con lo ambiental y lo social. Nos reencontraremos muy pronto con más voces y más ideas para construir un Perú sostenible. Estén pendientes de nuestro contenido y los esperamos en un próximo episodio. Adiós.